Bienvenidos a Factor Energético Semanal, un espacio de análisis de la economía, la energía y la sustentabilidad, con Pablo López Arabia y su servidor Pedro Mentado. ¿Cómo estás, estimado Pablo? Muy bien, Pedro, muy contento de estar contigo en la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Pues bien, empecemos con los temas de la semana. Me gustaría que iniciáramos con el tema de Cuba. COVID ha venido a destapar muchas cosas. ¿El COVID destapa Cuba? ¿Qué pasa en Cuba, estimado Pablo? Pues fíjate que es interesante porque creo que Cuba es un ejemplo de lo que vamos a estar viendo en muchos países, particularmente de América Latina y muchas economías emergentes de ingreso medio-bajo, porque creo que el COVID, a medida que vayamos viendo, todavía estamos en una fase de algunos brotes en muchos lados y bueno, toda la pandemia le queda recorrido, pero ya estamos viviendo una etapa donde estamos conviviendo con la vacunación y entonces esta reapertura de las economías nos empieza a ver que hay muchos sectores dolidos. Y en el caso de Cuba es muy claro. Cuba depende mucho de las remesas y el cierre que generó el COVID pues hizo que el número de remesas bajaran. También hubo algunas restricciones que en la época de Trump pues se pusieron a los envíos de remesas y esto también afectó. En el caso también de una decisión interna de Cuba fue eliminar esto que existía el peso convertible y el peso cubano, y eso también generó presiones inflacionarias que pues a la gente le generó cierto descontento, esta unificación monetaria que se vivió en Cuba. Si a eso le agregamos que una de las cosas que también depende mucho Cuba, que es el turismo, pues el cierre hizo que no llegaran turistas a Cuba, y entonces pues lo que tienes es la economía crece porque los sectores que dinamizan la economía pues están flojos, la entrada de divisas disminuye tanto por la vía de las remesas como por la parte del turismo, y si a eso le haces un cambio monetario importante y generas presiones inflacionarias, pues es un caldo de cultivo que se suma a una restricción que hicieron en Cuba de que te recordarás que con Obama habían hecho ya esta pues acercamiento entre Estados Unidos y Cuba en abrir la embajada y sobre todo empezaron a impulsar las empresas privadas, ¿no? Entonces eso, pues otra vez eso se echó un pasito para atrás y la gente dice, bueno, no puedo crear mi negocio, el Estado no tiene recursos, el turismo está flojo y es un caldo de cultivo que a mí no me sorprende que se haya gestionado esto y creo que es lo que tenemos que tener mucho cuidado porque creo que esta cuestión de protestas de una mala gestión de la pandemia ya lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Sudáfrica, así que creo que es un tema que no hay que menospreciar, Pedro, de los impactos de la pandemia en las economías, sobre todo aquellas de ingreso medio-bajo. Así es. Bien, pues sí, pues el COVID está destapando situaciones de este tipo. Cuba es todo un tema muy polémico e incluso histórico, digo, sin duda que Cuba tendríamos que analizarlo aparte, pero bueno. Y bueno, pues ya del otro lado del mundo, pues está el menor ritmo de China, estimado Pablo. Sí, fíjate que es muy interesante lo de China porque te recordarás que en plena pandemia fue la única economía de gran calibre que logró mantener tasas de crecimiento positivas durante todo el 2020 y llamó mucho la atención que lograron ellos sí gestionar bien la pandemia y a pesar de que ahí se generó esta pandemia del COVID-19, pues la trataron de gestionar muy bien. El crecimiento, nada más te voy a poner un dato, el crecimiento de China en el primer trimestre del 2021 fue espectacular, fue de una tasa déjame ver aquí, se me traspapeló, no, ya tengo, del 18.3% a tasa anual, 18.3% a tasa anual. Ahora, ¿cuánto creció en el segundo trimestre? Pues los mercados esperaban un 8.1 y creció por abajito al 7.9. Es menos de la mitad de lo que se creció en el primer trimestre y es obvio porque pues obviamente ese momentum va perdiendo. Ahora, se debe mucho también a la base de comparación. Ahora, si vemos otros indicadores como las ventas al retail, 12.1% en junio creciendo, la producción industrial 8.3% y ambos indicadores por arriba de la expectativa. Entonces, ¿qué significa? Que aunque la tasa de variación anual se ve menos dinámica,
pues los indicadores de producción y de ventas al menudeo se mantienen relativamente robustos. Y lo que es normal es que, pues a medida que la economía ya esté más abierta, que le ha pasado a China, que pues su proceso de vacunación ha sido más acelerado y ha podido afrontar bien la parte del COVID, pues eso va a hacer que la demanda se estabilice y creo que lo que estamos viendo es que eso está ocurriendo en China. Así que, pues me parece normal, creo que todavía no es de preocuparse, yo creo que realmente China va a un buen ritmo, considerando que ellos fueron pues prácticamente los que más padecieron la pandemia, pues el haber detonado pues esta parte del COVID-19 y que pues ahora pues lo han podido afrontar con relativo éxito. Así es. Bueno, pues sin duda que, sí, dime. Pero perdón, Pedro, se me estaba yendo una cosa. Pues fíjate que ahorita que me acordé de China, Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, precisamente lo que te decía es que, pues, yo creo que también parte de lento crecimiento que se vivió en China en el segundo trimestre se explica porque todavía las cadenas de suministro no se han normalizado. Y en parte se debe porque las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos persisten. Y ya anunció la señora Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que no se van a reanudar las pláticas que se tenían con China, y sobre todo pues hay un impuesto al acero que sigue ahí minando, hay aranceles que se han puesto en ambos lados y que no se han eliminado, entonces hay muchas tensiones que creo que siguen impactando y sobre todo ahora en el sector tecnológico. Tanto en China está poniendo mucha observación a las empresas tecnológicas que están migrando al sector financiero, pero también a las que están cotizando en Estados Unidos. Tuvimos el caso de Didi, que la traen en inspección de manera importante, así es. y tuvimos el caso de Huawei, y me parece, y bueno, y no se diga en China lo de Alibaba. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado porque además esto se le suman tensiones que hay por pues algunas cuestiones que tienen que ver en una región particular de China, en Xinjiang, que al parecer va a haber un veto a las importaciones que vengan de esta región, porque pues hay toda una cuestión de derechos humanos en esa región. Así que el tema de China y Estados Unidos me parece que pues no cabe duda que es la disputa por la supremacía mundial, y creo que el señor Powell, presidente de la Fed, lo definió de manera muy clara esta semana. Dijo que las tensiones que hay entre Estados Unidos y China se deben a una cuestión de estratégica y comercial, es decir, cuál es la estrategia económica que va a predominar, y creo que esa es la tensión que se está viviendo entre China, la tecnología y quién va a tener la supremacía económica en los próximos años. Así es. Bueno, esto realmente de la disputa y tensión Estados Unidos, China, digo, ya tiene varios años que ya se viene esa disputa. Lo que pasa es que, bueno, ahorita el COVID pues le está dando foco porque finalmente, pues ahora sí que toda esta desaceleración económica mundial, pues ahora sí que cada país se está viendo por su propio beneficio, ¿no? Y Estados Unidos, bueno, pues ahora sí que quiere. Y bueno, y en cuanto al crecimiento que decías de China, pues excelente, digo, finalmente, pues también tiene que ver el cristal con que lo mires, ¿verdad? Si nosotros creciéramos esa tasa, pues estaríamos haciendo fiesta, ¿verdad? Pero bueno, ellos como tienen crecimiento del 18, bueno, pues no les gusta bajar al 8%, 7, 9, les parece no poco, pero bueno, sin duda que tiene que ver en el cristal que lo Sí, como mires. dicen, todo en la vida es relativo, y creo que en este sentido, pues las dimensiones de la economía china para esa magnitud, pero pues refiere que estamos hablando de una verdadera economía muy potente, y creo que pues también este aniversario 100 del Partido Comunista, pues lanzaron la Así casa por es. la ventana, y creo que China mostró su liderazgo, y creo que vamos a seguir hablando por mucho tiempo de China en sectores sobre todo tecnológicos que son predominantes para pues las economías en el futuro, fundamentalmente el 5G. Bueno, y ya hablando de Estados Unidos, que de alguna manera trae ahí una relación con China, bueno, pues en Estados Unidos la inflación se le fue a 0.9, el doble de lo esperado y el mayor nivel en 18 años, desde Sí, fíjate que 1988. sí,
Sí, fíjate que es interesante porque tanto estamos viendo niveles récords de la inflación general en Estados Unidos como la inflación que le llamamos subyacente, que Así es es. aquella que quita los elementos más volátiles, como la parte agropecuaria y los energéticos. Y fíjate que si vemos cómo se ha comportado la inflación en Estados Unidos desde marzo, pues la tendencia es estar muy por arriba de la meta de promedio del Banco Central de Estados Unidos, la Fed, de 2%, porque en marzo la inflación fue del 2.6, en abril 4.2, en mayo 5 y en junio 5.4. Quiere decir que la tendencia ha sido ascendente y particularmente Ascendente. estamos viendo que hay un incremento de la demanda, sigue habiendo los choques de oferta y la base de comparación que sigue jugando. Ahora la pregunta es, ¿estos choques seguirán siendo temporales como nos han dicho? Pues la verdad es que esa es la gran pregunta y cuando vemos la inflación subyacente, pues esta inflación está en 4.5 y pues es una inflación relativamente alta. Ahora, lo que creo que la Fed se protege es que el wording la comunicación que nos están dando es que recordarás que la Fed cambió su marco de política monetaria en agosto del 2020 para dejar que la inflación se moviera por arriba del 2% en promedio. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué nivel la Fed se siente cómodo? He escuchado diferentes voces que alguien dice, con que esté la inflación abajo de 2 dígitos, está perfecto, eso es aceptable para Estados Unidos. He escuchado otros que dicen que ya se le pasó la mano a Estados Unidos. Yo creo que la clave va a estar que fíjate que precisamente en la comparecencia entre el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Jerome Powell pues hizo todo un enunciado y creo que lo más importante es que él dice que la inflación sigue siendo temporal, que todavía no están preocupados, pero que están muy atentos, pero que tienen los instrumentos para reaccionar en caso de que se requiera y que van a evaluar esto en los próximos 6 meses. Y yo creo que aquí es donde, desde mi punto de vista, es donde la Fed sí va a empezar a mandar señales de una reducción de las compras de bonos, porque yo creo que esta parte sí ya para el nivel de crecimiento de Estados Unidos que se espera según el FMI en 7%, creo que sí ya es demasiada liquidez y más si se aprueban los planes de infraestructura que está negociando Biden, creo que sí eso pues, sería realmente muy conflictivo y sobre todo si empezamos a ver dónde se están generando las presiones inflacionarias, Pedro. Generalmente los mayores incrementos se dieron en automóviles, tanto nuevos como Principalmente. usados, gasolina, transporte aéreo, hoteles, muebles, frutas, leche. Entonces a mí me parece que en realidad ya empezamos a ver algunos impactos que pudieran tener un componente un poquito más estructural y creo que en eso la Fed seguramente en septiembre va a empezar a comunicar que va a reducir las compras. Yo creo que en diciembre va a hacer un comunicado más firme ya con una fecha concreta y creo que el primer recorte de las compras de bonos se materializará en enero del 2022, pero esto no implica que la política sea restrictiva, porque las tasas van a seguir estando bajas. Lo único que va a hacer es retirando la liquidez de manera gradual y creo que realmente el primer movimiento de la Fed va a ser hasta el 2023. Y si vemos también el reporte del libro Beige en Estados Unidos sobre la producción regional en Estados Unidos, pues pasó de que la economía crecía a un ritmo moderado a decir que está creciendo de manera más robusta. Entonces creo que también señala que ya el crecimiento se está viendo y creo que también Powell señaló que todavía no hay evidencia para decir que las estímulos fiscales que se le están dando a la gente desempleada esté contaminando la formación de precios. Pero creo que en realidad pues hay que evaluarlo, pero yo creo que sí está generando cuellos de botella. Y yo terminaría con lo siguiente. Una frase que me llamó la atención del señor Powell fue que dijo que es muy peligroso y es un error adelantar a pricear más inflación de la que realmente está. Esta frase a mí me generó un poquito de malestar, porque yo creo que realmente para un analista yo te diría que el error es más bien que la inflación te agarre con las manos en la puerta. Entonces, la pregunta es, ¿qué es más peligroso? Que, 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 que tú creas que la inflación es transitoria y no lo sea, o que tú creas que la inflación es estructural y no lo sea. Creo que es más costoso de que la inflación se te dispare y tú te quedes atrás.
Por tanto, creo que es normal que los bancos y los agentes reaccionen. Ahora, creo que, en resumen, Pedro, el mercado le compró el discurso a Powell. ¿Por qué? Porque si ves el US Treasury a 10 años, de tener niveles que habían alcanzado casi el 1.50, 1.47, el US Treasury nos bajó de manera importante y cerró esta semana en 1.29. Entonces, pues refiere que en realidad hubo un aplanamiento de la curvita, y creo que por lo que están comprándole a Powell es que al menos la comunicación es consistente, y creo que también esto explica por qué la señora Christine Lagarde en el Banco Central Europeo también anunciaron los cambios en la política monetaria, y ahora van a tener un objetivo de 2%, pero con un margen simétrico de que les preocupa tanto una subida como una bajada. Y creo que lo único que están haciendo es que las políticas monetarias a nivel mundial, Pedro, se están ajustando a lo que habíamos dicho, a un escenario post pandemia, y creo que nos ha dejado una nueva realidad. Así es. Llega el relevo a la Secretaría de Hacienda. Sí, pues ahora sí que le cantaron las golondrinas a Herrera el día 15 de julio, ¿no? Si no me falla, fue su último día y se estrenó ya como nuevo secretario de Hacienda, aunque falta algunas aprobaciones y toda la parte protocolaria, pero llegó este Ramírez de la O, y creo que la gran pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que tiene Ramírez de la O? Pues queda que muy claro. Es cómo impulsar el crecimiento económico. Segundo, cómo hacer que ese crecimiento económico sea sostenible, ¿no? Entonces se requieren recursos fiscales, y creo que el gran punto es cómo va a ser una reforma fiscal. Y creo que el tercer elemento que va a tener Ramírez de la O es cuánto margen de maniobra va a tener, porque pues todos sabemos que los secretarios de Estado con la actual administración tienen poco margen de maniobra, y yo creo que se acaba de dar una prueba que yo creo que es una señal de que Ramírez de la O sí va a tener mayor margen de maniobra que otros secretarios con la actual administración. Y un ejemplo es precisamente este anuncio de la Agencia Nacional de Aduanas, porque creo que pues este órgano desconcentrado de Hacienda, pues lo que va a hacer es que las aduanas que generalmente estaban monitoreadas por el SAT, pues ahora la parte operativa va a estar en el ejército, y pues generalmente se va a reportar también a algunas cuestiones operativas al SAT, pero todo el control va a estar con la Secretaría de Hacienda, y creo que pues le empiezan a dar un poquito de dientes ahí a Ramírez de la O para que empiece a maniobrar, y creo que pues el otro objetivo claro que tendrá Ramírez de la O es el diseño del presupuesto del próximo año, que no será nada fácil, Pedro, porque creo que lo único que creo que lo hace sentir medianamente tranquilo a Ramírez de la O son los precios del petróleo, que han estado realmente muy bollantes. Esta semana bajaron un poquito, pero están arriba de los $70, y creo que eso sí es un gran respiro que tendrá a la hora de diseñar el presupuesto del próximo año. Yo creo que... Ay, bueno, y perdón, mi querido Pedro, porque me planteaste el que se va, Herrera, pues recuerda que tampoco no la tiene fácil, porque va a llegar en un escenario donde sí, vamos no, a tener inflación. vamos a tener inflación al alza, pero también vamos a tener un desacoplamiento de las políticas monetarias. Mientras que en Estados Unidos la política va a seguir estando laxa, en México ya el Banxico ya nos sorprendió subiendo la tasa, y es seguro que en agosto va a subir otros 25 puntos base para no comprometer su comunicación, y entonces me parece que ahí el desafío de Arturo Herrera no será nada sencillo, Pedro. Así es. Pues sí, yo creo que bien como apuntaste, los temas importantes que tiene Ramírez de la O realmente es la reforma fiscal. La reforma fiscal le va a abrir margen, porque sin duda el Estado ahorita realmente lo que carece son recursos, tratando de apoyar a Pemex, a CFE, sin duda que va a ser la reforma fiscal, o pasa por una reforma fiscal. O un eufemismo parecido a eso, porque recuerda que dicen que ya dijeron que no van a hacer reforma, sino una miscelánea, pero que le llamen como sea, pero van a tener un desafío fiscal. Y bueno, y armar un presupuesto con tan poco margen, bueno, pues siempre
siempre crea retos, ¿no? O sea, siempre va a tener que quitarle un lado para poner en el otro. Es todo un Sí, tema, la teoría ¿no? de la cobija. La cobija, ¿no? Y bueno, y el crecimiento, sin duda, yo creo que son esos dos grandes temas que bueno, ahí pasa por tener, aparte de impulsar y que el Estado también intervenga, bueno, pues ahí tener una buena relación con el sector privado, pues para que llegue la inversión y bueno, sea otra forma, otra oportunidad de crecimiento. La otra pasa por hacer un buen uso del TEMEC, digo, ahí tenemos al gran mercado, que se puede aprovechar, que va a tener un buen arrastre con todos los planes que trae de inversión. Entonces, yo creo que si gestiona ahí algunas cosas, se podría poner interesante la versión Hacienda Ramírez de la O, ¿no? Sí, y fíjate que ya para cerrar este tema, en el caso de Herrera también no olvidemos que uno de los grandes reflectores que estará es en su papel que tendrá por defender la autonomía del Banco Central, porque creo que sobre todo lo que se le va a tratar de ver es que la Junta va a tener un sesgo más dovish hacia favorecer tasas bajas y pues en un entorno de inflación a la alza, pues será importante si realmente se va a comprometer al objetivo fundamental del Banco de México y creo que pues Arturo Herrera tendrá los reflectores ahí muy bien puestos. Y fíjate que ahorita me hiciste recordar, ya que estábamos diciendo de los que vienen, de los que se van, Los que se pues que van. también no quería pasar de largo que la embajadora del Reino Unido en México termina sus funciones el 20 de julio, Corinne Robertson, y creo que ha hecho un buen papel y sobre todo la relación entre México y Estados Unidos, entre México y el Reino Reino Unido es muy Unido. amplia. Muchos estudiantes, no, es bárbara la cantidad de estudiantes mexicanos que buscan estudiar en universidades del Reino Unido, particularmente pues de las más prestigiadas, entre ellas la London Economic School, pero también está otras universidades donde hay una gran comunidad de mexicanos y creo que en este sentido pues hay que reconocer que a pesar del Brexit y de todos estos movimientos, pues que han puesto un poquito la relación y la atención de los jóvenes con Europa. Creo que en el caso de México todavía muchos jóvenes siguen viendo en el Reino Unido una posibilidad de aprender, de ver otra cuestión cultural y creo que pues le damos nuestras felicitaciones a la embajadora Corinne Robertson, que deja su puesto el 20 de julio. Me parece que además en un español muy fluido dio un agradecimiento en sus redes y creo que es muy bueno que se mantenga estas relaciones y quien va a llegar es John Benjamin, que será el nuevo embajador del Reino Unido en México y entrará en plenas funciones en el mes de agosto, Pedro. Así es. Y bueno, pues entre cambios y movimientos también está el tema de Alberto de la Fuente, como nuevo presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que aquí va a ser muy interesante cómo va a gestionar el tema con el gobierno. Él estuvo también muy al frente de la MEXI, de las empresas petroleras, y bueno, pues desde ahí ya hubo tiranteo con el gobierno, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va Y que va, recordarás que la semana pasada hicimos que las sí, secretarias de Comercio de Estados Unidos, Canadá y México, bueno, en el caso de México, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, pues habían puesto ahí en la tela pues el extrañamiento sí, que tiene Canadá y Estados así Unidos es, sobre los temas energéticos y creo que el tema no se agota, Pedro, así que así pues es. creo que en este sentido pues pues son de estos relevos que a veces no sabe uno si se sacó uno la rifa del tigre, ¿no? Exactamente. Y bueno, para hacer el bloque de economía, pues Virgin Galactic con Richard Branson, con este tema de los negocios en el espacio, estimado Pablo. Pues sí, yo creo que es un hecho histórico. Yo creo que esta semana la vamos a recordar por la llegada del turismo espacial y creo que es un nicho de mercado que ya muchos bancos y fondos consideran que va a ser un nicho de negocio que va a generar miles de millones de dólares. Y creo que lo que llama la atención es que, pues en lugar de la carrera espacial que había entre Estados Unidos y Rusia, Rusia. que a esta carrera espacial de los países pues se ha incorporado China de manera muy robusta, sobre todo explorando Marte, pues creo que ahora el poder económico se requiere y las misiones cada vez son más caras, pero todo este negocio pues generalmente se ha concentrado entre los hombres más ricos. Ahí está Virgin Galactic con el señor Richard Branson,
pero también está el caso de Jeff Bezos, que pues, acaba de dejar el consejo de administración de Amazon, y pues se fue a su proyecto de Origin Blue, que es parte de su proyecto que tiene que ver con la parte espacial. Y pues a esto también tenemos que sumar que además de Blue Origin, que está ahí el señor Jeff Bezos, pues también está el señor de Tesla con su proyecto de SpaceX. Y pues bueno, pues lo que se refiere es que pues la carrera por este segmento de mercado, además de, como dijeron en su momento, un sueño de niños de que todos quisiéramos ir al espacio, pues Pedrito, si quieres ir al espacio y cumplir tu sueño de infancia, pues solamente tienes que apoquinar en promedio $250,000 para que hagas tu apartado en fila. Así que pues uno puede siempre materializar sus sueños de infancia, así que adelante. Yo creo que me quedaré con las ganas porque difícilmente alcanzaré a complementar una cantidad de ese nivel, así que seguramente lo estaré viendo en fotos, Pedro. Así es. Pues sí, incluso estaba en proyecto poner una base en Yucatán, un centro de Ah, despegue mira. ahí. Sí, 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 ya por ahí hace algunos años había hablado de eso, pero bueno, pues son de esas cosas que poco a poco van a ir saliendo, estimado Pablo. La visita de Angela Merkel a Estados Unidos a Joe Biden, que bueno, ya sabes, con los mismos temas. Pues fíjate que yo creo que eso nos permite abrir la sección ya de energía, Así es. porque creo que realmente la visita de la señora Merkel, que lamentablemente también se juntó con unas torrenciales lluvias que están azotando ahorita Alemania, Bélgica y gran parte de Europa, nuestra solidaridad con muchos comunidad latina que está por allá y obviamente a todos los ciudadanos de estas regiones que están viviendo pues las peores lluvias que se han registrado en muchos años y creo que pues habla sobre pues las preocupaciones que hay sobre la cuestión ambiental, pero particularmente la visita de la señora Merkel creo que se resume en dos cosas. Es su última visita como canciller después de prácticamente de 4 periodos que ha estado al mando como canciller, ha visto muchas administraciones en Estados Unidos y creo que realmente la inteligencia de Merkel me parece fascinante, aunque hay tensiones, sobre todo con la relación que tiene ahora Alemania con China, con Rusia, que le genera incomodidad, es como las piedritas en el zapato que a Estados Unidos no le gusta, y Biden lo dijo, ¿no? Podemos ser amigos, pero no necesariamente estar de acuerdo de todos. Eso ya refleja que en realidad la relación no es tan buena como antes. Antes Alemania era el aliado indiscutible, incondicional de Estados Unidos, pero creo que Donald Trump afectó esta relación. Cuando Europa se sintió abandonada, ninguneada, pues inmediatamente creo que Alemania también y Europa empezó a ver por sus propios intereses y creo que esta parte tiene que ver con esta parte del gasoducto El Nord Stream gasoducto, 2 sí, que claro. viene desde Rusia hasta surtir el gas a Alemania. Obviamente en Ucrania han mostrado cierta reserva e inquietud, pero creo que pues a pesar de los diferendos que pueda tener Estados Unidos, pues me parece que Alemania indudablemente va a defender sus intereses y el Nord Stream 2 llegó para quedarse y creo que lo único que van a negociar es que los excedentes de gas que se generen en Estados Unidos puedan encontrar mercado en Europa y que no se les limite su operación. Yo creo que tarde o temprano se llegará a un acuerdo ahí, pero bueno, como dicen, a veces la mejor manera de tener a tus enemigos es tenerlos cerquitas, pero Pues sí, finalmente, como dices tú, la geopolítica energética ahí tiene que ver mucho de alguna manera, ¿no? O sea, todos quieren tener un mercado, socios estratégicos, y bueno, bien como dices tú, creo que gran parte de este desgaste pues fue en el periodo de Trump, que de alguna manera exactamente Europa se sintió abandonada, incluso abiertamente pues reclamaban, ¿no? Toda esa parte de alguna manera. ¿y te acuerdas que Es, realmente Biden fue a hacer una operación cicatriz porque precisamente fue a la OTAN así y fue a es, visitar a sus aliados para decir, pues Estados aquí Unidos va a estar estamos. comprometido y está, y creo que en parte es en reacción porque China ha estado, ya que habíamos hablado de China, muy activo con esta parte de la nueva ruta de la seda y penetrando no solamente en la parte económica, sino también por las tensiones que se han generado en la zona marítima de China y que pues hay ciertas tensiones en algunos territorios que China tiene pues en la mira y me parece que en ese sentido pues la mejor estrategia de Biden es pues creo que
tener amigos siempre es mejor que estar solo, por más que Así seas es, una potencia mundial. así es. El presidente Andrés Manuel López Obrador de alguna manera reafirma el tema de la nueva reforma energética que ya la habían usado en meses pasados del sector eléctrico para darle trato preferencial a la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues siguen los temas en el tema de la reforma. Y bueno, el tribunal colegiado especializado en competencia económica echó para atrás un par de suspensiones definitivas contra la LIE. Entonces, pues ahora sí que, pues digamos que cada país va teniendo su visión y bueno, en México pues se está manejando así, ¿no? Así es. Y bueno, en medio de todo esto, pues la Comisión Federal de Electricidad anunció que invertirá $1,000 millones para modernizar 14 centrales hidroeléctricas, algo que ya se viene diciendo, pero bueno, hasta ahora se anuncia de alguna manera la inversión, ¿no? Pues sí, es interesante que pues el presidente lo reafirmó que iba a mandar 3 iniciativas y pues yo creo que va a decir, pues conste que se los dije y se los cumplo, ¿no? De que las voy a mandar y pues creo que esta primera pues estaba más que cantada de que el presidente sigue con el compromiso de que sus dos pivotes para el desarrollo económico y sus dos pilares pues sí, CFE y Pemex. Así Veremos, es. realmente creo que es una apuesta hasta cierto punto pues complicada, sobre todo porque son empresas que requieren pues de mucha liquidez, mucho capital, una reestructura importante. Hemos visto problemas de mantenimiento, así que la tarea no será fácil, Pedro, y pues dejarles un mercado cautivo creo que pues no del todo resuelve el problema. Creo No que resuelve pues todo. simplemente creo que le da un respiro, pero no creo que sea la solución, pero como dicen, esa es otra historia. Esa es otra historia y más, pues lo acabamos de decir apenas, ¿no? Ahorita en el comentario de economía comentábamos que pues Ramírez de la O pues tiene un margen muy reducido, ¿no? Entonces, pues se necesitan recursos, se podrán hacer muchas cosas, pero se necesitan recursos. Entonces, ahí está el tema, ¿no? De alguna manera. New Fortress Energy anunció que inicia operación en la terminal de gas licuado en Baja California Sur. Yo creo que es una excelente y muy buena noticia. Yo creo que es uno de los estados que pues carecía de este combustible. Va a servir para generar electricidad, va a servir para alimentar hoteles, va a servir, creo que le va a dar un impulso económico. Yo creo que son de esas noticias que creo que nos gustaría escuchar como más seguido, ¿no? O sea, que se tenga el abasto de los combustibles para que despeguen las economías. También está el tema de Pemex, la marca pierde valor, sigue en segundo lugar, la Corona sigue en primer lugar y bueno, pues perdió el 40% de su valor en 3 años, Pemex, ¿no? Digo, son temas que están ahí y bueno, y y pues está el tema del plan climático de la Unión Europea, estimado Pablo, de cara a la COP26, ya muy cerca en Reino Unido, en Glasgow. Sí, fíjate que la Comisión Europea pues lanzó un agresivo programa climático, un plan verde muy agresivo y lo que persigue son 13 proyectos con los cuales buscan impactar el sector de transporte, de energía, biodiversidad y sobre todo el mercado de emisiones de carbono y pues poner fin a la era de los combustibles fósiles. Su objetivo es llegar a la neutralidad de carbono para el año 2050 y al menos reducir la mitad de las emisiones en el 2030, que coincide con los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Y pues me parece que pues simplemente algunas cifras, las emisiones de carbono por sector, los sectores que más contaminan en la Unión Europea por sectores, el transporte con el 27%, la generación de electricidad con el Es el 23%, segundo, la así industria es. con 22%, y pues ahí lo que estamos viendo pues es que esta transición energética pues tiene que ser más agresiva, con mucho dinero, con muchos recursos,
y sobre todo lo que la Unión Europea trata de enfocarse es en un mercado de desarrollo de contratos de carbono para poder ponerle precio al carbón y que permita pues hacer esta transición de manera eficiente, más robusto. Los impuestos a la parte de combustibles fósiles es un poco la idea, y creo que pues en realidad hay un conjunto de acciones que entre ellas es impulsar la movilidad eléctrica y también el desarrollo de otras tecnologías, como bien decías tú hace rato, el hidrógeno y algunas alternativas más que sigan impulsando pues esta transición energética, pero también pues este SOS que se habla a nivel mundial sobre el cambio climático. Y fíjate que por ahí vi una encuesta que decían cuánta gente está más preocupada sobre el cambio climático, y veía que en una encuesta de un sondeo que se hizo, que había al menos 40% de personas que están más preocupadas por el cambio climático. Y esto viene a colación porque he escuchado a algunos que dicen que pues lo que pasa es que el cambio climático está cada vez más en el radar y por eso pensamos que es más agudo el problema. No sé, yo no comparto esa visión, porque yo creo que simplemente, pues, el deshielo de los glaciares, pues, ni modo que sea algo que podamos ocultar, lo estamos viendo. El que empecemos a ver los incendios forestales que se han incrementado y que las temperaturas están siendo más agobiantes, pues creo que esa es la realidad. Que estemos viendo que que los océanos están perdiendo parte de su oxigenación, pues es una realidad. Que los océanos estén contaminados, o sea, pero yo creo que el cambio climático es una realidad que a veces nos resistimos por diferentes factores, muchas veces hasta económicos, o yo diría que la mayoría de las veces económicos, pero yo creo que sí es importante que ya empecemos a ver de que estamos en un punto que es indudable que se requieren acciones agresivas, y por eso felicito a la Unión Europea por tomar estas decisiones audaces. Ahora, el camino no será fácil, pero creo que ya empezar al menos es un buen camino, Pedro. Sí, sin duda que empezar siempre es importante. Sin duda ya se está preparando la COP26, ya de alguna manera se ha estado platicando para que ya se lleguen varias cosas, digamos, al clásico planchadas, ¿no? Ya prácticamente ya todos lleguen con sus anuncios, que será muy interesante ver también México con qué va. Y bueno, sí, finalmente es toda una nueva tendencia, no es nueva, es una tendencia que está dominando en todos los países y está generando pues nuevos negocios, ¿no? La captura de carbono, Sí. la generación la producción de hidrógeno verde, bueno, son temas que están ahí, que me gustaría escuchar un poco más en México, ¿no? Y fíjate que, Pedro, que ahí para cerrar, esta parte de la COP que señalabas, pues recordarás que en el caso de Estados Unidos habían abandonado el Acuerdo de París en la Así administración de es, Donald Trump, así es. y ya regresaron. Y ese es Sí, un tema que hay que tener mucho en el radar, te voy a decir porque va a impactar a México, porque recordarás que parte del Tratado de Libre Comercio, así es. el famoso TEMEC, en su incorporación de la parte energética, tiene incorporado que ante algunos diferendos, México también debe de cumplir algunas de las cuestiones de los compromisos ambientales que se tengan en la zona. Y obviamente, pues dentro de eso está la parte de las reducciones de contaminantes, y creo que eso va a ser un cuello de botella para presionar más a México en esta transición verde, y creo que eso puede generar tensión y fricción entre México, Estados Unidos y Canadá, porque eso ya no será algo que México quiera, sino que es algo que está dentro del tratado, porque el Tratado de Libre Comercio trae un apartado, o el TEMEC trae un apartado, que hace referencia a respetar esos acuerdos, y que obviamente pues no le habíamos dado importancia porque Estados Unidos se había salido, pero ahora que regresa, pues indirectamente, pues todo lo que está ahí declarado, pues es parte de los compromisos que también se asumen en el TEMEC. Así que creo que pues ahí, como dijeran, yo no descarto que ahí se empiecen a generar algunas tensiones, pero sin duda el sector energético, Pedro, creo que es el que va a estar más combativo en materia legal, con muchos, creo que lamentablemente con muchos diferendos jurídicos, pues es triste porque tendríamos que estar otra vez pensando en cómo acelerar esta transición energética, cómo proveer de recursos,
empezar a hablar de qué tecnologías son las mejores para México y también cómo vamos a transformar los sectores que son líderes en México como el automotriz, es decir, cómo hacemos toda esa cadena verde que queremos, pero también esa cadena que permita tener los chips, el suministro, el auto eléctrico, las baterías, el almacenamiento. Creo que esas discusiones a veces no las estamos perdiendo por estar en estos Así es. golpeteos y pues no sé, alguien me ha dicho que a final de cuentas nunca me había gustado esa frase, pero pues creo que en este caso sí podría tener algo de sentido, de que ¿qué prefieres? Un buen pleito o un mal arreglo. Mal Y pues yo arreglo. creo que a veces, creo que a veces hay que pensar en que las negociaciones son un juego no de suma cero, sino que todo el mundo puede ganar si hay cierta disposición y tratar de que realmente esto se potencie, sobre todo en un sector clave como es la energía, que pues al final de cuentas es uno de los insumos básicos para la nueva economía que estaremos viviendo en el futuro, Pedro. Así es. Y bueno, digo, tú dices el TEMEC, pero digo, también están las empresas globales que de alguna manera ya tienen otros lineamientos y normativas para invertir. Entonces, automáticamente, pues México puede quedar fuera en esas inversiones, ¿no? Incluso el financiamiento, los bancos también ya tienen otro tipo de lineamientos. Entonces, es todo un tema donde México creo que sí tiene que hacer algo, porque si no, creo que las consecuencias pueden ser irreversibles. Muy bien, pues Y yo creo que una manera, Pedro, perdón que te interrumpa ahí, para seguir discutiendo esto es como los foros que Factor Energético va a estar impulsando en el mes de agosto, porque creo que lo que se requiere es que haya congresos, foros donde se discutan estos temas y creo que pues el liderazgo que tiene Factor Energético con estos foros que va a organizar en los primeros días de agosto, pues es una semillita que contribuye a esta discusión que creo que es muy valiosa, Pedro. así es. El día 10 y 11 de agosto, Factor Energético organiza el Congreso de Eficiencia Energética y Energías Limpias, donde vamos a tener notables invitados. La próxima semana vamos a dar información al respecto. Pues muy bien, muchas gracias, estimado Pablo, auditorio. Nos despedimos. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Gracias.